La historia de Juan el Bautista. Casi la mayoría de cristianos han oído hablar de Juan, el que bautizaba. Pero ¿quién era Juan según la Biblia? Su venida fue anunciada unos 700 años antes de su nacimiento por el profeta Isaías, quien declaró en la Biblia: la voz de alguien grita en el desierto, despejen el camino de Jehová, hagan para nuestro Dios un camino recto por el desierto. Este versículo enseña que Juan, cuando naciera, jugaría un papel importante en el propósito de Dios. El nacimiento de Juan fue algo impresionante por la circunstancia de sus padres. La Biblia dice, Lucas 1:7 dice, pero no tenían ningún hijo, porque Elizabeth era estéril, y los dos ya eran personas de avanzada edad. Pero, ¿qué ocurrió para que pudiera nacer este niño, que tendría la bendición de Dios? La Biblia explica, Lucas 1:8-13 dice, Zacarías estaba sirviendo de sacerdote delante del Dios en el turno de su división, y según la costumbre del sacerdocio, le tocó entrar en el santuario de Jehová para ofrecer incienso. Y a la hora de ofrecer el incienso, toda la multitud del pueblo estaba orando afuera. Entonces el ángel de Jehová se le apareció allí. Estaba de pie al lado derecho del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y le dio mucho miedo. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, porque tus ruegos han sido escuchados. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y tienes que llamarlo Juan. En tales circunstancias nació Juan el Bautista. Su nacimiento se debió a la ayuda de Jehová, ya que sus padres no podían dar hijos. Ahora, ¿cuál sería el propósito de Juan en la tierra? Lucas 1:15-17 dice, porque él será grande a los ojos de Jehová, pero no tomará nunca vino ni ninguna otra bebida alcohólica. Ya desde antes de nacer estará lleno de Espíritu Santo, y hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan a Jehová su Dios. Además irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para volver el corazón de padres a hijos, y para hacer que los desobedientes se vuelvan a la sabiduría práctica de los justos, con el fin de tenerlo listo a Jehová, un pueblo preparado. Estos versículos muestran el propósito por el que Jehová eligió a Juan el Bautista. Él quería reconciliarse con su pueblo y que él preparara el camino para que sus siervos tuvieran una buena disposición antes de la llegada del Mesías, su representante. Juan vivió los primeros años de su vida en la casa de sus padres, en la serranía de Judea. Luego, cuando tenía 30 años de edad, comenzó su ministerio. Lucas 3, versículos 2 y 3 dice, en los días del sacerdote principal Anás y de Caifás, Juan, el hijo de Zacarías, recibió en el desierto un mensaje de Dios, de modo que él fue por toda la región del Jordán, predicando el bautismo en señal de arrepentimiento para el perdón de pecados. Juan el Bautista vestía ropa típica de un profeta. Su manera en que vestía y lo que comía nos enseña que era alguien muy humilde. Mateo 3:4 dice, Juan iba vestido con ropa de pelo de camello y llevaba un cinturón de cuero a la cintura. Se alimentaba de langosta y miel silvestre. Durante los primeros meses de la predicación, Juan se convirtió en el centro de la atención y comenzó su predicación en el desierto de Judea. Su mensaje era:
Según Mateo 3, 1 y 2, en aquellos días Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Para que sean bautizados por Juan, había que reconocer sus pecados y eran bautizados en las aguas del río Jordán. Según la Biblia, a Juan acudían todo tipo de personas para ser bautizados, entre ellas prostitutas y recaudadores de impuestos. A ellos se les permitió bautizarse. Pero en el caso de los fariseos y saduceos no le permitió, porque no reconocían que eran pecadores, y le dirigió un mensaje de condena. Mateo 3:10 dice: al ver venir a muchos fariseos y saduceos al lugar del bautismo, Juan le dijo: crías de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que va a venir? Primero produzcan fruto que demuestren su arrepentimiento. No se les ocurra decirse a sí mismo: nuestro padre es Abraham, porque le digo que Dios puede hacer que hasta de estas piedras surjan hijos para Abraham. El hacha ya está junto a la raíz de los árboles, así que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Juan también enseñaba a los que acudían a compartir lo que tenían. Por ejemplo, en Lucas 3:10 al 11 dice: y las multitudes le preguntaban: entonces, ¿qué tenemos que hacer? Él les respondió: el que tiene 2 prendas de vestir, que comparta con el que no tiene, y el que tiene algo de comer, que haga lo mismo. ¿Por qué hacía esto? Porque quería que sus discípulos supieran que para agradar a Dios tenían que amar a su prójimo. Juan fue el precursor del representante de Dios. Cuando Jesús se presentó ante Juan, al principio él se objetó, consciente de que Jesús era el Mesías, pero Jesús insistió y fue bautizado por Juan. Marcos 1:9 dice: en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. Cuando Jesús fue bautizado se cumplió una señal que Dios le había prometido a Juan para identificar a su hijo el Mesías. Mateo 3:16 al 17 dice: en cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua, y en aquel momento los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios bajando como una paloma y viniendo sobre Jesús. Y entonces una voz dijo desde los cielos: este es mi Hijo amado, él tiene mi aprobación. Juan mismo señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Juan 1:29 dice: al día siguiente Juan vio a Jesús viniendo hacia él y dijo: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Poco después de que Juan explicó a sus discípulos de que su papel como profeta iba a disminuir, el rey Herodes manda encerrarlo en prisión. El rey Herodes lo hizo porque se había casado con Herodias, la esposa de su medio hermano, y Juan ha denunciado abiertamente su adulterio. Mientras se hallaba en prisión, Juan oyó de las obras poderosas de Jesús, y para asegurarse de que Jesús era el Mesías, él envió a 2 de sus discípulos para informarse. Mateo 11:2 dice: pero Juan el Bautista, después de enterarse en la prisión de las obras que el Cristo hacía, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que
¿Tiene que venir o tenemos que esperar a otro? A lo que Jesús le contestó en Mateo 11:4-6. Jesús les respondió: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Ahora los ciegos ven, los lisiados caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Feliz el que no tropieza por mi causa. Estas palabras reconfortaron a Juan y le dio la seguridad de que Jesús era el verdadero Mesías. Después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús explicó de que la venida de este profeta cumplía una profecía en la que se anunciaba que Dios enviaría a Elías. Él se encargaría de tener listo a Jehová un pueblo preparado. En pocas palabras, él ayudó al pueblo de Jehová a estar preparado para aceptar a Jesús como Mesías. También Jesús afirmó que no había nacido un hijo de mujer más grande que Juan el Bautista. Poco tiempo después, Herodías desató su enojo contra Juan durante la celebración del cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías deleitó a Herodes con su baile, de tal modo que juró darle cualquier cosa que pidiese. Influida por su madre, pidió la cabeza de Juan. Según Marcos 6, 26-28 dice: aunque esto lo entristeció profundamente, el rey no quiso negarle su petición, teniendo en cuenta sus juramentos y a sus invitados. De modo que el rey enseguida mandó a uno de sus guardias personales a traer la cabeza de Juan, y este fue, lo decapitó en la prisión, y trajo su cabeza en una bandeja. Entonces se la dio a la joven, y la joven se la entregó a su madre. Después de eso, sus discípulos se llevaron su cuerpo y lo enterraron. Esta fue la historia de Juan, una vida llena de fe y devoción a Dios. Si le ha gustado la información compartida, por favor dale like. Y si le gusta un video como este, suscribirse a mi canal, porque seguiré subiendo videos como este. Muchas gracias y adiós.